Imagínese ser traicionado por las mismas manos en las que confiaba ciegamente. Un golpe en la espalda propinado por aquellos que creía que eran sus aliados más leales. Esta es la historia de Julio César, un hombre cuyo ascenso al poder sacudió a Roma hasta sus cimientos, pero cuya caída fue aún más devastadora. No fue en una batalla gloriosa que encontró su fin, sino en el frío silencio del Senado, rodeado de traición y sangre. Fueron 44 golpes, cada uno lleno de envidia, miedo y deseo de poder. César, el hombre que reescribió la historia de Roma, fue brutalmente arrancado de su vida por las mismas personas a las que exaltó. Pero ¿por qué sus propios amigos lo traicionaron? ¿Qué estaba realmente en juego? En esta historia de misterio y traición, nos adentramos en el momento en el que Roma cambió para siempre, donde la sangre de César selló el destino de un imperio. Julio César, una de las figuras más emblemáticas de la historia, llevó sobre sus hombros el peso de toda una civilización. Su nombre resonó en todos los rincones de Roma, pero junto con su fama, también creció el malestar entre quienes lo rodeaban. Caminó por la ciudad con el porte de un líder imbatible, pero detrás de escena ya se estaban plantando las semillas de su caída. César fue visto por muchos como el héroe que transformaría Roma, pero para otros se convirtió en una amenaza, un misterio de la historia a punto de resolverse. Y así, su trayectoria empezó a escribirse con sangre y traición. El poder de César no provenía solo de su habilidad militar, sino de algo mucho más profundo, la conexión que tenía con el pueblo. No era solo un general, era un hombre que, con sus logros, llevaba la esperanza de millones. Sin embargo, al elevarse por encima de sus pares, sin darse cuenta, estaba firmando su propia sentencia de muerte. La curiosidad de la historia nos hace preguntarnos, ¿era un héroe destinado a caer? ¿O fue su gloria tan grande que el miedo a los demás lo selló? Al intentar comprender esta dinámica, nos damos cuenta de que muchas veces el destino no perdona a quienes vuelan demasiado cerca del sol. Dentro del Senado, los murmullos de conspiración se hicieron cada vez más fuertes. Los aliados se convirtieron en enemigos y prevaleció la desconfianza. La historia de César no fue solo una crónica de conquistas, sino también de envidias y traiciones. Los hombres que antes lo aplaudían, ahora lo miraban con una mezcla de miedo y celos. El misterio de la historia aquí no es solo el poder que logró, sino cómo quienes lo rodeaban permitieron que ese poder creciera, hasta que fue demasiado tarde para controlarlo. Y ahí es donde comienza la tragedia. Entre las columnas de mármol del Senado flotaba en el aire una pregunta. ¿Fue César un dictador tiránico o simplemente un visionario que se atrevió a soñar demasiado en grande? Esta duda avivó las llamas de la revuelta, mientras el propio César, ajeno al peligro, caminaba hacia su destino final. Un destino que no solo marcaría el final de su vida, sino que cambiaría para siempre el rumbo de Roma. El malestar crecía entre sus aliados, y pronto se daría el primer golpe, allanando el camino para una de las mayores traiciones de la historia. Desde temprana edad, Julio César demostró una ambición inquebrantable. Nacido en el seno de una familia patricia, ya tenía ciertas expectativas sobre sus hombros, pero no se conformó con seguir el camino tradicional de la aristocracia romana. Su juventud estuvo marcada por una búsqueda incesante de poder y reconocimiento, deseo que lo impulsó a destacar en cada paso que daba. En un mundo de intrigas políticas y batallas constantes, él vio oportunidades donde otros vieron obstáculos, y así, el joven César empezó a dar forma a su destino, trazando un camino que, desde el principio, estuvo inmerso en el misterio de la historia. Las primeras campañas militares de César fueron el escenario donde empezó a brillar su talento para el liderazgo. Destacó por su valentía e inteligencia en el campo, llevando a sus tropas a victorias memorables. Su carisma era innegable, y no tardó en ganarse la confianza de soldados y comandantes.
Sin embargo, el verdadero misterio de la historia de César radica en su capacidad para transformar estas victorias militares en poder político. Sabía que en Roma ganarse el corazón de los hombres era tan importante como conquistar los campos de batalla. En el Senado la figura de César ya empezaba a tener repercusión. El joven general se estaba convirtiendo en algo más que un simple soldado. Estaba demostrando ser un estratega natural, no solo en la batalla, sino también en los ámbitos políticos. Su carisma atrajo a poderosos aliados, hombres que vieron en él la clave de un gran futuro en Roma. Sin embargo, con el apoyo también vino la envidia. Y esta envidia, plantada en el corazón de quienes temían su ascenso, sería el preludio de una conspiración que aún estaba por llegar. La historia de Julio César empezó a gestarse en torno a la desconfianza, y luego llegó el triunfo en el Senado. César, con su capacidad de negociar y manipular, comenzó a moldear Roma a su imagen. Pero como todo ascenso meteórico, este también despertó miedo. Estaba pasando de ser solo un joven ambicioso a convertirse en una verdadera amenaza para aquellos que no podían ver más allá de sus propias ambiciones. Sin embargo, la tragedia aún estaba lejana, y la historia, con sus enigmas y giros, mostraría que cada una de las victorias de César también plantó la semilla de su eventual caída. La creación del primer triunvirato fue una medida audaz e inesperada. Julio César, Pompeyo y Craso, tres de las figuras más poderosas de Roma, unieron fuerzas en una alianza que prometía gobernar la ciudad con mano firme. Sin embargo, esta alianza fue frágil desde el principio y se construyó sobre la base de ambiciones individuales. Cada uno de ellos tenía su propia visión de lo que debería ser Roma, y esta disparidad era un presagio de las tormentas que se avecinaban. El misterio de la historia aquí radica en la pregunta: ¿cómo lograron tres hombres tan diferentes, por un breve momento, trabajar juntos por el poder? Aunque la unión se celebró como un momento de estabilidad para Roma, las tensiones dentro del triunvirato pronto se hicieron evidentes. Pompeyo, el general victorioso, y Craso, el hombre más rico de Roma, no compartían la misma visión política que César. Las reuniones, alguna vez marcadas por promesas de grandeza, rápidamente se convirtieron en campos de batalla de egos. Los amigos se convirtieron en rivales silenciosos y cada decisión tomada por el triunvirato abría más espacio para la desconfianza. El enigma de la historia no fue solo la fragilidad de esta alianza, sino cuánto estuvieron dispuestos a sacrificar sus miembros por sus propios intereses. Con el tiempo, el triunvirato empezó a fragmentarse. César, siempre el más perspicaz, vio las grietas en la alianza, pero también vio las oportunidades. Sabía que para controlar Roma necesitaría vencer no solo a sus enemigos externos, sino también a aquellos a quienes alguna vez había llamado sus aliados. El juego de poder dentro del triunvirato se volvió más peligroso y, con cada paso, la guerra civil parecía más inevitable. Era una carrera silenciosa para ver quién ganaba, y César no tenía intención de quedar segundo. Y así se acercaba la inminente ruptura. Las ambiciones personales de Pompeyo y Craso estaban en curso de colisión con las de César. El camino hacia la guerra civil estaba trazado, y Roma, sin saberlo, se encaminaba hacia un enfrentamiento que cambiaría su historia para siempre. Lo que comenzó como una alianza prometedora, pronto se convertiría en el detonante de una lucha por el control absoluto. Y el destino de César ya estaba entrelazado con el colapso de un acuerdo que nunca debería haberse hecho. La conquista de la Galia fue el acontecimiento que transformó a Julio César de un general respetado a una verdadera leyenda. Cuando partió a las campañas, muchos no imaginaban el impacto que tendrían sus victorias en el futuro de Roma. Pero César, con su visión estratégica y su determinación implacable, hizo de la Galia el escenario de su ascenso definitivo. La brutalidad con la que dirigió las batallas y el genio con el que comandó a sus hombres
formaron un líder que ahora era temido no solo por sus enemigos, sino también por aquellos en Roma que veían con sospecha su creciente influencia. Fue el comienzo de un enigma de la historia que resonaría durante siglos. En el campo de batalla, César no solo ganó batallas, dominaba los corazones y las mentes. Sus soldados lo siguieron con absoluta lealtad, sabiendo que bajo su mando estaban destinados a gloriosas victorias. Pero la brutalidad de las campañas no pasó desapercibida. Tribus enteras fueron diezmadas y ciudades arrasadas. El poder militar de César se consolidó con cada nueva victoria, pero con ella también creció la envidia entre los senadores de Roma. Para muchos, las conquistas en la Galia no fueron solo triunfos militares, sino la señal de que César estaba formando un ejército personal leal solo a él mismo, y esta lealtad sería el combustible de una futura crisis. El éxito de César en las campañas de las Galias generó admiración y, al mismo tiempo, un miedo creciente en el Senado. Sus relatos de batallas meticulosamente documentados pintaron la imagen de un líder imbatible. Cada nuevo territorio conquistado era una piedra más en los cimientos de su futura dominación. La historia parecía destinada a ser escrita por sus manos. Sin embargo, con cada victoria, también crecía la sombra de la traición. El Senado sabía que el poder que César estaba acumulando no era algo que pudiera ignorarse por mucho tiempo. El misterio de la historia era cómo este hombre, que tantas veces caminaba por la delgada línea entre la gloria y la tiranía, mantuvo el control de una Roma en la que la desconfianza iba en aumento. Y así, la leyenda de César en la Galia consolidó no solo su poder militar, sino también su destino. Con cada batalla ganada, se acercaba más a una confrontación inevitable en casa. Sabía que su ascenso estaba molestando a los poderosos de Roma, pero en lugar de retroceder, avanzó con aún más fuerza. El futuro de Roma estaba a merced de un hombre que, por ahora, parecía invencible. Pero los ecos de sus victorias en la Galia comenzaron a resonar en el corazón de Roma, donde el miedo y la conspiración tomaron forma. El cruce del Rubicón fue un momento que selló el destino de Julio César y de Roma. Con la famosa frase, «La suerte está echada», cruzó el pequeño río que marcaba el límite entre su autoridad como general y el territorio prohibido de Roma. La decisión de César de regresar con sus legiones fue vista como un acto de rebelión contra el Senado, un desafío que no podía ignorarse. Este gesto fue más que una simple elección militar. Fue el comienzo de una nueva fase de la historia, un verdadero enigma de la historia que allanaría el camino a la guerra civil. La marcha de César fue implacable, y Roma estaba a punto de presenciar un enfrentamiento que cambiaría para siempre su destino. Cuando César entró triunfante en Roma, la ciudad no estaba preparada para lo que estaba por venir. El pueblo lo saludó como a un héroe, mientras el Senado temblaba de miedo. La historia se estaba escribiendo ante sus ojos, pero pocos se dieron cuenta de cuán devastador sería el impacto de este regreso. La confrontación con Pompeyo, otrora su aliado en el triunvirato, era ahora inevitable. Los antiguos amigos se convirtieron en rivales mortales y la guerra civil era la única salida. César no regresó simplemente para reclamar el poder. Regresó para conquistar Roma como un nuevo tipo de líder, que no se inclinaría ante nadie. El conflicto con Pompeyo fue una batalla tanto de fuerza como de estrategia. Ambos habían compartido el poder antes, pero ahora estaban en lados opuestos de una guerra que definiría el futuro de Roma. Las lealtades de sus ejércitos estaban divididas y el destino de Roma pendía de un hilo. La historia se desarrolló de forma impredecible, y el misterio de la historia residía en la pregunta: ¿quién saldría victorioso? ¿Pompeyo, con su vasta experiencia y aliados en el Senado, o César, con sus tropas leales y su carisma irresistible? El tiempo demostraría que el regreso de César no fue una simple venganza, sino un golpe decisivo por el control absoluto. César tomó Roma,
no como un general ordinario, sino como un dictador dispuesto a reformar la ciudad en sus propios términos. El Senado, temeroso de su poder, no tuvo más remedio que aceptarlo. La República Romana, con sus tradiciones e ideales, se estaba disolviendo lentamente a manos de un hombre que no tenía intención de compartir el poder con nadie. El misterio de la historia se desarrolló con cada paso de César mientras consolidaba su posición como líder indiscutible de Roma. El camino estaba pavimentado, y la caída de Pompeyo fue solo el siguiente obstáculo que había que eliminar. Julio César, ahora en control de Roma, se apresuró a declararse dictador vitalicio, título que solidificó su poder absoluto. Para muchos, fue el salvador de Roma quien trajo estabilidad en tiempos de caos. Sin embargo, para otros, se convirtió en una amenaza a la esencia misma de la República. La historia nos muestra que el poder absoluto tiende a corromper, y César, incluso con sus reformas, empezó a ser visto como un hombre que gobernaba con mano de hierro. El misterio de la historia no era solo cómo obtuvo este poder, sino cómo usaría esta nueva autoridad para remodelar Roma a su imagen. Las reformas de César, muchas de ellas necesarias para estabilizar Roma, fueron vistas por sus aliados como visionarias, pero por sus enemigos como intentos de lograr un control total. Reorganizó el calendario, inició proyectos en beneficio del pueblo e intentó pacificar las provincias que estaban en crisis. Sin embargo, con cada reforma también creció el miedo entre los senadores. Consideraron estos cambios como el preludio de algo más oscuro, la transformación de Roma en una monarquía disfrazada. El apoyo popular era claro, pero en el seno del Senado la conspiración comenzaba a tomar forma, un enigma de la historia que se revelaba lentamente. El pueblo vio a César como un líder que finalmente estaba haciendo algo por ellos. Sus políticas orientadas a las masas, como la distribución de tierras y la reorganización de la deuda, le valieron la admiración de muchos. Sin embargo, esta misma popularidad fue una de las razones por las que los senadores temían tanto su ascenso. Sabían que si lo dejaban gobernar sin límites, Roma tal como la conocían dejaría de existir. El misterio de la historia aquí radica en la creciente tensión entre el apoyo popular y la oposición senatorial. ¿Hasta dónde llegaría César para consolidar su poder? ¿Y hasta dónde le permitirían llegar sus enemigos? Y así, el miedo en el Senado crecía cada día. Julio César era más poderoso que cualquier líder anterior a él, y esto era algo que muchos no estaban dispuestos a aceptar. La historia se estaba desarrollando de manera impredecible, con un líder que parecía invencible, y una élite política que sentía que sus bases de poder se les escapaban de las manos. El destino de César ya estaba sellado, aunque él aún no lo supiera. El siguiente capítulo de esta historia involucró un complot mortal que se tramaba en las sombras del Senado, una traición que cambiaría el curso de la historia para siempre. En el seno del Senado, la desconfianza hacia Julio César crecía como una sombra implacable. Los senadores, que alguna vez lo habían apoyado, ahora lo veían como un dictador que amenazaba los cimientos de la República. Con cada decreto, con cada decisión, el miedo se intensificaba. No era solo el poder de César lo que les preocupaba, sino la velocidad con la que consolidaba ese poder. La envidia carcomía a quienes ya no podían competir con su popularidad. Y así se sembraron las semillas de la traición. El misterio de la historia radica en cómo hombres tan cercanos a César, algunos incluso considerados amigos, comenzaron a planear su caída. Bruto, una figura central en esta conspiración, era alguien que César nunca hubiera esperado ver del lado de los traidores. Para muchos, era el símbolo de la lealtad, un hombre que había jurado defender Roma. Pero internamente, Brutus luchaba con un conflicto moral. ¿Lealtad a tu amigo o lealtad a la República? La duda carcomía su espíritu, y en ese momento de incertidumbre, Casio, el gran organizador de la conspiración,
Encontró su oportunidad. Sabía que sin Brutus el plan nunca tendría éxito. Así comenzó la manipulación, transformando a Bruto de amigo leal a traidor reacio. El enigma de la historia es comprender qué movía realmente a Bruto. ¿El deseo de salvar Roma o el deseo de poder disfrazado de deber? Las primeras reuniones de la conspiración comenzaron de manera sutil, casi imperceptible. Un comentario aquí, una sugerencia allá. Poco a poco, los traidores se fueron reuniendo en las sombras, discutiendo el futuro de Roma sin César. El Senado se convirtió en el escenario de una conspiración mortal, en la que cada participante juraba silencio absoluto. Sabían que si eran descubiertos, la venganza de César sería despiadada. Cada decisión tomada era una peligrosa ruleta, una apuesta contra el hombre más poderoso de Roma. El misterio de la historia reside no solo en el acto final de la traición, sino en la cuidadosa preparación y la incertidumbre que se cernía sobre cada encuentro secreto. Y entonces, la traición empezó a tomar forma. El miedo era palpable, pero la decisión ya estaba tomada. Hay que derrocar a César, cueste lo que cueste. El Senado estaba dividido entre quienes creían en la República y quienes temían por el futuro de Roma bajo el control de un solo hombre. La envidia y el miedo moldearon las manos que sostendrían las dagas, y el plan comenzó a desarrollarse. La historia estaba a punto de cambiar para siempre, y el destino de César ya estaba sellado, aunque él aún no lo supiera. El enigma pronto se revelaría, revelando la traición más impactante en la historia romana. Muchos consideraban que la amistad entre Bruto y Julio César era inquebrantable. César tenía en Bruto algo más que un aliado político. Lo veía como un protegido, casi como un hijo. Esta relación simbolizaba la lealtad que sostenía los pilares de Roma. Pero, como nos enseña la historia, incluso los cimientos más sólidos pueden desmoronarse ante intereses en conflicto. Brutus, cargando con el peso del nombre y la historia de su familia, se encontró en medio de un dilema mortal: seguir a César, el hombre que lo elevó, o traicionar a su mentor en nombre de la República. El misterio de la historia aquí no radica solo en la traición de Brutus, sino en lo que lo llevó a esta devastadora decisión. La lealtad de Bruto a la República era tan fuerte como su lealtad a César. Se veía a sí mismo como un defensor de la libertad romana, alguien destinado a preservar los ideales que habían establecido sus antepasados. Sin embargo, la creciente tiranía de César puso en jaque esta lealtad. La duda carcomía a Brutus. ¿Fue César, el hombre al que admiraba, responsable de la destrucción de Roma? La decisión de traicionar a César no se tomó a la ligera. Brutus pasó noches sin dormir, atormentado por esta elección. ¿El amor por la República sería suficiente para justificar la muerte de un hombre que hizo tanto por ella? Este es el enigma que hace tan compleja la historia de Bruto. Cassius, astuto y manipulador, notó la vacilación de Brutus y supo exactamente cómo usarla en su beneficio. Sabía que Bruto era la clave para legitimar la conspiración. Sin Bruto, el asesinato de César parecería un acto de cobardía. Con él, parecería un acto de salvación para la República. Casio aprovechó cada oportunidad para recordarle a Bruto su deber para con Roma, alimentando la duda que ya existía en su corazón. Y así se tomó la decisión. Bruto, el hombre que César consideraba su amigo más leal, sería uno de los que levantaría la espada contra él. El misterio de la historia no es solo la traición, sino la complejidad de los sentimientos que llevaron a Brutus a actuar contra su propio mentor. Y ahora, con Bruto comprometido, la relación que definía a Roma estaba a punto de desmoronarse. La amistad que alguna vez simbolizó la lealtad, ahora se convertiría en el centro de la traición más devastadora de la historia romana. Brutus, consumido por el deber y la culpa, caminó hacia un destino que marcaría su nombre para siempre.
Roma estaba a punto de presenciar un acto que cambiaría el curso de su historia para siempre, y Bruto, en el fondo de su corazón, sabía que no había vuelta atrás. Se acercaba la traición y el precio se pagaría con sangre. La conspiración que se estaba gestando contra Julio César fue meticulosamente orquestada. En el silencio de las oscuras salas del Senado, hombres que alguna vez fueron vistos como aliados tramaron el destino del líder más poderoso de Roma. El círculo de conspiradores crecía cada día, reuniendo a quienes temían el ascenso de César al poder absoluto. Sabían que si no se hacía nada, Roma podría caer en manos de un tirano. El misterio de la historia aquí radica en cómo tantos senadores, de diversos orígenes y motivaciones, se unieron con un propósito: sacar a César del poder a cualquier costo. Esta improbable unión estaba siendo cimentada por el miedo y la envidia. Los conspiradores necesitaban un plan perfecto. Sabían que César era un hombre poderoso, amado por el pueblo y protegido por un ejército fiel. Cualquier intento de eliminarlo debía realizarse con precisión quirúrgica. La elección del lugar fue crucial. Decidieron que el Senado sería el escenario de este acto final. Allí, César estaría desarmado, vulnerable, rodeado de quienes, a los ojos de todos, deberían ser sus aliados. La ironía no podría ser mayor. El mismo lugar donde había consolidado tanto poder sería el escenario de su caída. El enigma de la historia no es solo la conspiración en sí, sino el simbolismo del lugar elegido para su fin. Con el juramento de silencio, la conspiración quedó completa. Cada miembro del círculo sabía exactamente su papel y lo que estaba en juego. Ninguna palabra del plan pudo escapar. Sabían que si el secreto se revelaba demasiado pronto, no habría perdón. El miedo de César era tan grande como el deseo de verlo caer. Y así, la historia estaba a punto de dar un giro irreversible. El misterio de la historia aquí no es solo el acto de traición, sino la confianza que estos hombres depositaron unos en otros, sabiendo que un solo error podría significar la muerte de todos. Los idus de marzo marcaron el día en que quedó sellado el destino de Julio César. Había sido advertido innumerables veces sobre los malos augurios que rodeaban esta fecha, pero, confiado en su poder y autoridad, ignoró todas las advertencias. Un oráculo le dijo que tuviera cuidado con los idus de marzo, pero César, acostumbrado a ganar batallas imposibles y superar todos los obstáculos, no creía que su vida pudiera terminar tan abruptamente. La historia de su muerte se estaba escribiendo entre líneas de presagios ignorados, y el misterio de la historia era cómo un hombre tan poderoso podía estar ciego ante el peligro inminente. Ese fatídico día, César se apresuró a comparecer ante el Senado, sin saber que ese sería su último paso hacia la trágica inmortalidad. El ambiente en el Senado estaba cargado de tensión. Los senadores, que antes se inclinaban ante él, ahora esperaban en silencio, ocultando cada uno sus verdaderas intenciones. El silencio en el aire fue el preludio de un golpe que cambiaría el rumbo de Roma para siempre. La tragedia estaba a punto de suceder, y el misterio de la historia se desplegaba en los ojos de cada senador, que esperaba el momento adecuado para atacar. Cuando finalmente llegó César, el Senado estaba envuelto en una atmósfera densa y opresiva. La tensión era palpable. Cada paso de César estuvo acompañado de miradas frías y calculadoras. El hombre que había dominado el mundo con sus conquistas ahora era vulnerable. Los conspiradores se posicionaron cuidadosamente, esperando el momento exacto para lanzar el ataque. El silencio era abrumador, y el tiempo parecía pasar lentamente, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración antes de asestar el golpe fatal. El misterio de la historia radicaba en que, hasta el último segundo, César no tuvo sospechas de lo que se avecinaba. Y entonces empezó el golpe final. Se asestó el primer golpe y el silencio en el Senado fue roto por la violencia brutal de la traición.
César intentó resistir, luchando por su vida, pero los ataques fueron incesantes. El hombre más poderoso de Roma estaba siendo derrocado por aquellos que él creía que eran sus aliados. El misterio de la historia, revelado en el momento en que Brutus levantó la espada contra él, era más profundo que cualquier otro. ¿Incluso tú, Brutus? La pregunta resonó en el Senado, marcando para siempre la traición más famosa de la historia romana. El asesinato de Julio César fue una ejecución meticulosamente planeada pero brutal en su ejecución. Tan pronto como se asestó el primer golpe, el Senado se sumió en el caos. Uno a uno, los conspiradores se acercaron, daga en mano, y cada uno clavó su espada en el cuerpo del hombre que, hasta entonces, era el más poderoso de Roma. Fueron 44 puñaladas en total, cada una llena de miedo, envidia y, para algunos, sentido del deber para con la República. La historia iba tomando forma allí, entre las columnas del Senado, mientras el cuerpo de César quedaba reducido a un montón de heridas. El misterio de la historia no es solo la cantidad de golpes, sino el simbolismo detrás de cada puñalada propinada por quienes se supone son sus aliados. César inicialmente intentó resistir. La primera puñalada lo tomó por sorpresa, pero pronto se dio cuenta de que estaba rodeado. Sus movimientos, antes rápidos y decisivos en la batalla, ahora se volvieron lentos, y su fuerza parecía escapar de su cuerpo con cada nuevo golpe. Era como si el destino mismo estuviera conspirando contra él en ese momento. Los senadores, que alguna vez fueron sus súbditos, ahora se convirtieron en sus verdugos. El enigma de la historia reside en la rapidez con la que estos hombres, presa de la necesidad de eliminar una amenaza, se convirtieron en asesinos. La escena era sangrienta y surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. El golpe final, el que inmortalizó la traición de Bruto, fue el que tuvo mayor impacto. Brutus, el amigo, el protegido, se acercó vacilante, pero blandió la espada. ¿Incluso tú, Bruto? La pregunta que hizo César, con la voz ahogada por el dolor y la incredulidad, resonó en todo el Senado y a través del tiempo. No fue solo una puñalada física, fue una puñalada en el alma de César, quien, en ese momento, se dio cuenta de que había perdido más que una batalla. Había perdido la confianza, el amor y la lealtad. El misterio de la historia se revela en por qué Bruto, sobre todo, decidió levantar la mano contra quien tanto confiaba en él. Y así, el cuerpo de Julio César, desgarrado por 44 puñaladas, cayó al suelo del Senado. Volvió el silencio, pero el eco de lo ocurrido allí resonará en toda Roma. El hombre que conquistó tierras, desafió al Senado y moldeó el destino de un imperio no había sido destruido por sus enemigos en el campo, sino por quienes lo rodeaban en su propia casa. La historia de Roma nunca volvería a ser la misma, y las 44 puñaladas se convirtieron en un símbolo de la traición más famosa de todos los tiempos. Tras el último golpe, el silencio se apoderó del Senado. El cuerpo de Julio César, ensangrentado y sin vida, permaneció tendido en el suelo, un espectáculo aterrador que paralizó a los conspiradores por unos instantes. Habían planeado el asesinato con precisión, pero la realidad de lo que acababan de hacer parecía mucho más pesada de lo que imaginaban. El misterio de la historia radica en ese breve momento de silencio, donde el pánico y la duda comenzaron a surgir. ¿Qué vendría después? Los asesinos se miraron unos a otros. Algunos todavía empuñaban espadas ensangrentadas, mientras la enormidad de sus acciones comenzaba a pesar en sus conciencias. El pánico pronto comenzó a apoderarse de los conspiradores. ¿Qué pasaría ahora que el hombre más poderoso de Roma estaba muerto? Habían destituido a César, pero el vacío de poder que dejaron parecía un abismo incontrolable. El Senado, que alguna vez fue el centro de debates y decisiones, fue ahora el escenario de una tragedia, y las repercusiones de esta acción fueron impredecibles. El pueblo, que tanto amaba a César,
sabría de la traición. La duda rondaba sobre ellos. ¿Serían aclamados como héroes de la República o condenados como traidores? La historia de Roma estaba en un punto de ruptura, y el misterio de la historia ahora giraba en torno al futuro incierto que se estaba desarrollando. Roma, una ciudad conocida por sus grandes multitudes y disputas políticas, se sumió en el caos. La noticia de la muerte de César corrió como la pólvora por las calles. El pueblo, asombrado y furioso, empezó a exigir justicia. Las calles se volvieron peligrosas y el vacío de poder dejado por la muerte de César rápidamente se convirtió en una crisis. La república que los conspiradores decían estar salvando estaba ahora al borde del colapso. El clamor popular pedía venganza, y los conspiradores, que antes se habían visto a sí mismos como salvadores, ahora temían por sus propias vidas. El enigma de la historia aquí radica en la ironía de su acción. Al tratar de proteger a Roma de un posible tirano, sin darse cuenta, hundieron la ciudad en el caos. El clamor popular fue ensordecedor. César había sido amado por el pueblo, y su muerte no sería aceptada tan fácilmente. La turba, abrumada por la ira, comenzó a reunirse en las calles, exigiendo las cabezas de quienes se atrevían a traicionar al hombre que consideraban un héroe. La República Romana, ya hecha jirones, se enfrentaba ahora a un futuro sombrío. Los conspiradores sabían que no podían controlar el destino que habían desatado. El silencio del Senado había sido roto por el caos en las calles, y las consecuencias de sus acciones seguirían resonando en toda Roma. La historia de Roma estaba cambiando, y el misterio de la historia ahora era cómo escaparían de la red que habían creado. Marco Antonio, fiel aliado de Julio César, estaba lejos de ser una figura olvidada. Cuando César cayó, Marco Antonio rápidamente se posicionó como el principal defensor de su legado. Sabía que en el corazón del pueblo aún reinaba la memoria de César y decidió utilizarla a su favor. Mientras los conspiradores se enfrentaban al pánico, Marco Antonio comenzó a planear su propia venganza. El misterio de la historia aquí es cómo convirtió la muerte de César en una plataforma para el poder. Sin haber sido nombrado heredero oficialmente, emergió como defensor de César, ganándose la confianza y lealtad del pueblo. El discurso de Marco Antonio en el funeral de César fue un momento decisivo. Con palabras ardientes, despertó la ira popular, transformando el dolor en ira. Sus palabras resonaron en todos los oídos, incitando a la población contra los traidores. Jugó magistralmente el juego de la política y las emociones, pintando a César como un mártir asesinado injustamente. El misterio de la historia reside en la capacidad de Marco Antonio para manipular la narrativa, transformando el funeral en una llamada a la acción. La república, que los conspiradores habían tratado de salvar, estaba ahora a punto de ser destruida por la furia de un pueblo enojado. Cuando se reveló el testamento de César, Marco Antonio se llevó una sorpresa. César había dejado considerables bienes al pueblo romano, asegurando que su nombre fuera recordado con afecto y gratitud. Esto fortaleció aún más el vínculo entre Marco Antonio y el pueblo. Él, sin ser el heredero oficial, utilizó esta voluntad para llegar a las masas, logrando que su propio poder creciera. El enigma de la historia aquí es cómo Marco Antonio, sin tener el título oficial, logró tomar las riendas de Roma, impulsado por la fuerza de la memoria de César. Su movimiento fue calculado y cada paso lo acercaba al control absoluto, y así comenzó una nueva lucha por el poder. Marco Antonio sabía que los conspiradores no podían ser perdonados y que el caos en Roma sería su oportunidad para consolidar su poder. El pueblo estaba de su lado y la muerte de César sería el trampolín de su propio ascenso. Sin embargo, el camino hacia el poder no sería fácil. Otros también tenían los ojos puestos en el trono que dejó vacante César, y Roma estaba a punto de sumergirse en un nuevo capítulo de disputas y guerras. El misterio de la historia
apenas comenzaba a revelarse, y Marco Antonio sería una de las piezas centrales de este nuevo juego de poder. La muerte de Julio César no solo marcó el final de una vida, sino el comienzo del colapso de la República Romana. Su presencia dominante y sus reformas habían sido intentos de dar forma a una Roma más fuerte y estable, pero su muerte reveló lo contrario, una ciudad al borde del caos. Las luchas de poder, que siempre han existido en las sombras, ahora han pasado a primer plano con toda su fuerza. El misterio de la historia reside en la ironía de esta transición. El hombre que muchos creían que era el tirano que amenazaba a Roma fue, de hecho, el pilar que evitó su caída. Sin él, Roma comenzó a hundirse en disputas internas que presagiaban el imperio. Las reformas de César, antes vistas con recelo por sus oponentes, ahora eran recordadas con cierta nostalgia. Había reorganizado la política, pacificado provincias, distribuido tierras al pueblo e incluso ajustado el calendario. Para algunos, estas acciones eran prueba de que se había convertido en más que un líder. Se veía a sí mismo como el arquitecto de una nueva Roma. Sin embargo, el misterio de la historia aquí es que si bien sus reformas construyeron una Roma más fuerte, también socavaron los cimientos de la República que dijo que quería preservar. Los senadores consideraban su visión del futuro como una amenaza al poder tradicional. El nombre de César se convirtió en más que un título, se convirtió en sinónimo de poder. Después de su muerte, César se convirtió en un título imperial que portarían todos los gobernantes posteriores. El hombre que comenzó como un general ambicioso se convirtió en un ícono, un símbolo de lo que se convertiría en Roma, un imperio gobernado por emperadores que se llamarían a sí mismos Césares. El enigma de la historia aquí es la transformación de su nombre de persona a institución. Un hombre traicionado por sus pares se convirtió en el arquetipo del poder romano, cuya sombra duraría siglos. Y con su muerte surgió un heredero, Augusto, el joven sobrino nieto de César, que se convirtió en el primer emperador de Roma. Bajo su gobierno, Roma pasaría de ser una república a convertirse en el imperio más poderoso de la historia. El legado de César estaba completo. El hombre que había sido traicionado por luchar por el poder absoluto, vio ahora su sueño hecho realidad, no por sus manos, sino por las de su sucesor. La República Romana había llegado a su fin, y en su lugar nació un imperio que cambiaría el curso de la historia mundial. Y el nombre César, en lugar de desaparecer con la muerte, se volvió inmortal. Después de la muerte de César, Bruto se encontró en una posición que nunca había imaginado. El peso de la traición empezó a pesar sobre sus hombros de forma casi insoportable. Creía que al matar a César estaría salvando a Roma de una tiranía inminente, pero lo que no previó fue el colapso moral que lo acompañaría. El misterio de la historia aquí es cómo Bruto, el hombre que había actuado en nombre de la República, empezó a cuestionar su propia decisión. Lo que parecía un acto de heroísmo pronto se convirtió en una espiral de dudas y arrepentimientos. El otrora respetado nombre de Bruto estaba ahora eternamente vinculado a la traición más famosa de la historia. La huida de Bruto fue inevitable. Roma, presa del caos y la protesta popular, ya no era segura para él. Junto a otros conspiradores escapó, intentando mantener viva la idea de que había actuado por el bien de la República. Sin embargo, la culpa lo seguía como una sombra. A cada paso, Brutus se preguntaba si realmente había hecho lo correcto. Él, que alguna vez fue visto como un defensor de la libertad, ahora llevaba el título de traidor. La historia, con todo su peso, cayó sobre él. El enigma de la historia radica en cómo Bruto, aun con su racionalidad y principios, no pudo escapar de las consecuencias emocionales de su acción. En sus reflexiones, Bruto empezó a darse cuenta de la profundidad de su error. Había actuado contra un hombre al que consideraba un amigo,
y ahora Roma estaba al borde de la destrucción. El caos que creía evitar matando a César se desarrolló ante sus ojos, y supo que su acción había desencadenado todo esto. El misterio de la historia reside en la complejidad de los sentimientos de Bruto, su deber para con la República y su arrepentimiento por haber levantado la mano contra César. Esta dualidad lo atormentaba, y cada día que pasaba la duda se hacía más profunda. La batalla final de Bruto no se libraría en el Senado, sino en campo abierto. Marco Antonio y Octaviano, ambos decididos a vengar a César, lo persiguieron sin descanso. Bruto, a pesar de sus habilidades militares, sabía que estaba librando una guerra que no podía ganar. Su muerte fue el resultado inevitable de una traición que sacudió a Roma, y al final, lo que quedó de Brutus fue solo el peso de la culpa, un peso que cargaría hasta su último aliento. El misterio de la historia, más que la traición en sí, radica en cómo un hombre tan respetado llegó a este trágico e inevitable punto. Casio, una de las mentes detrás de la conspiración contra Julio César, estaba impulsado no solo por una preocupación por la República, sino también por un sentimiento muy humano: la envidia. Veía a César como un rival, alguien cuyo rápido e implacable ascenso amenazaba su propio estatus y poder. El misterio de la historia radica en cómo las motivaciones de Casio se mezclaban entre el deber público y los intereses personales. Su capacidad de manipulación, especialmente a Bruto, fue fundamental para el éxito de la conspiración. Pero lo que conmovió a Casio, en el fondo, no fue solo el bien de Roma, sino el miedo a ser eclipsado por la brillantez de César. La relación entre Casio y Bruto es uno de los puntos más intrigantes de esta historia. Casio sabía que sin Bruto, el asesinato de César parecería un acto egoísta, tal vez incluso cobarde. Con Bruto de su lado, la conspiración ganaría legitimidad y el apoyo de quienes todavía veían esperanza en la República. Así, Casio se convirtió en un maestro de la manipulación, convenciendo a Bruto de participar en el acto que cambiaría la historia de Roma. El enigma de la historia aquí radica en cómo Casio jugó con las emociones de Bruto, convirtiendo sus dudas y lealtades en un arma poderosa contra César. Las motivaciones de Casio, aunque complejas, siempre estuvieron arraigadas en una mezcla de ambición y miedo. Temía que César, con su creciente poder, eventualmente destruyera cualquier posibilidad de libertad que aún tuviera Roma, pero al mismo tiempo, su propia ambición le cegó ante lo que realmente estaba en juego. Quería ser recordado como el hombre que salvó a Roma, pero la historia lo recordaría de otra manera, como el hombre que lideró una traición que llevó al caos. El misterio de la historia radica en cómo Casio, a pesar de actuar con tanta astucia, no logró predecir el colapso que desencadenaría su acción. Al final, Casio también encontró su destino. Al igual que Bruto, fue perseguido por Marco Antonio y Octaviano, y su muerte selló el fin de su conspiración. Él, que se había posicionado como defensor de la libertad, acabó su vida como un traidor ante los ojos de muchos. El legado de Casio, sin embargo, sigue siendo un misterio. ¿Era un villano? ¿O un defensor de la República que se perdió en sus propias ambiciones? La historia no ofrece respuestas fáciles, pero su nombre sigue siendo uno de los más controvertidos entre los conspiradores de César. La muerte de Julio César desencadenó una serie de acontecimientos que sellaron el destino de Roma, transformándola de república a imperio. El vacío de poder dejado por su muerte rápidamente se convirtió en una batalla entre quienes buscaban llenar ese vacío. El Senado, que alguna vez se había considerado el guardián de la República, ahora estaba en ruinas, incapaz de controlar las fuerzas que César había desatado. El misterio de la historia aquí es cómo el intento de salvar la República resultó en su destrucción final. Surgieron facciones y la guerra civil se volvió inevitable. La lucha entre Marco Antonio y Octavio, ambos con pretensiones de poder,
rápidamente ocupó el centro de la política romana. Cada uno, a su manera, intentó posicionarse como legítimo sucesor de César. El Senado, debilitado y dividido, ya no tenía control sobre el destino de la ciudad. El fin de las libertades republicanas, que tanto temían los conspiradores, llegó a manos de quienes lucharon por el legado de César. El enigma de la historia radica en cómo las acciones tomadas para preservar la República resultaron en una centralización aún mayor del poder. Roma estaba en la cúspide de un nuevo comienzo, uno que ya no incluía la democracia por la que había luchado. Con el ascenso al trono de Octavio, más tarde conocido como Augusto, la República Romana llegó oficialmente a su fin. Bajo Augusto, Roma creció hasta convertirse en el imperio más grande que el mundo jamás haya visto. Las estructuras políticas que alguna vez equilibraron el poder entre el Senado y los líderes militares ahora se disolvieron. El imperio nació de las cenizas de la República, y el título de César pasó a ser sinónimo de emperador. El misterio de la historia radica en cómo un solo asesinato cambió el rumbo de una civilización. La República, que alguna vez fue fuerte e imponente, se ha convertido en un recuerdo lejano, reemplazada por la fuerza implacable de un imperio. La transición de Roma de república a imperio fue inevitable después de la muerte de César. El hombre que había sido traicionado por sus compañeros terminó allanando el camino para algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La historia romana estaba siendo reescrita, y el misterio de la historia sigue siendo cómo los intentos de salvar una forma de gobierno resultaron en su transformación total. El Imperio Romano, nacido de sangre y traición, dominaría el mundo durante siglos, y el nombre de César resonaría como uno de los pilares de este nuevo mundo. Tras el asesinato de Julio César, comenzaron a surgir una serie de mitos y leyendas en torno a su figura. Como ocurrió con muchos grandes líderes, su muerte no puso fin a su influencia en el mundo. Al contrario, amplió su leyenda. Se discutieron ampliamente las supersticiones que rodearon su vida y su caída. Los informes de presagios antes de su muerte, como la famosa advertencia de un oráculo sobre los idus de marzo, ganaron fuerza. El misterio de la historia aquí reside no solo en los hechos de su muerte, sino también en las señales y presagios que la precedieron. Para muchos, la muerte de César ya estaba escrita en las estrellas, un destino inevitable. Los presagios que predecían su caída se convirtieron en parte del folclore romano. Comenzaron a contarse con frecuencia historias de fenómenos sobrenaturales antes de su muerte, como tormentas violentas y visiones de cometas en el cielo. Estos relatos convirtieron la muerte de César en algo casi místico, como si el universo advirtiera de la tragedia que se avecinaba. El enigma de la historia radica en cómo estos signos fueron ignorados por César, un hombre que se creía por encima del destino. Estos mitos agregaron una capa de misterio a su historia, magnificando aún más el impacto de su muerte. Tras su muerte, la figura de César empezó a trascender al hombre que fue en vida. Llegó a ser visto como una figura casi divina, adorada por muchos romanos. Su legado quedó envuelto en un aura de poder místico y el culto a César ganó fuerza. Ya no era solo el general o el dictador, se había convertido en una leyenda, un símbolo de autoridad. El misterio de la historia aquí es cómo la muerte de César lo elevó a este estado casi sobrenatural, algo que pocos líderes en la historia han logrado lograr. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder absoluto, referencia para todos los gobernantes que le sucedieron. El culto a César no solo perpetuó su memoria, sino que también consolidó la idea de que se había convertido en algo más que un simple mortal. La deificación de César, llevada a cabo oficialmente después de su muerte, marcó el comienzo de una nueva era en Roma, donde los emperadores eran vistos como deidades vivientes. El hombre que una vez caminó por las calles de Roma ahora era venerado como un dios,
y su muerte se convirtió en un acontecimiento mitológico. El misterio de la historia es cómo esta transición del hombre al mito influyó en la forma en que Roma veía el poder. La figura de César, envuelta en un velo de mito, seguiría atormentando a Roma durante generaciones. La vida y muerte de Julio César ofrecen una profunda lección sobre la naturaleza de la ambición y el coste del poder. Fue sin duda uno de los líderes más brillantes y atrevidos de la historia, pero su deseo de control absoluto le llevó a un final trágico. Su trayectoria, de héroe a víctima de una conspiración, muestra cuán increíblemente delgada puede ser la línea entre la gloria y la tragedia. El misterio de la historia radica en cómo el mismo hombre que trajo grandeza a Roma, con sus victorias militares y reformas sociales, también sembró las semillas de su propia caída al desafiar las instituciones que sustentaban la República. Esta dualidad es un eterno ejemplo del precio de la ambición. El poder absoluto de César, que le hizo lograr tanto, también se convirtió en su perdición. A medida que acumuló más y más control, enajenó a sus aliados y creó enemigos implacables. Para muchos, se había convertido en un tirano, y esto justificó su muerte. La historia de Julio César nos recuerda que si bien el poder puede generar grandes logros, también puede corromper y aislar. El enigma de la historia es cómo el mismo carisma que lo llevó a la cima fue incapaz de protegerlo de la envidia y el miedo que generaba su poder. La tragedia de César es un reflejo de la fragilidad del poder humano, incluso en manos de un hombre tan formidable. Su muerte, sin embargo, no disminuyó su gloria. Al contrario, solidificó su legado de una manera aún más profunda. El impacto de sus conquistas militares, las reformas que implementó y la transformación que trajo a Roma continuaron resonando mucho después de su muerte. Para los eruditos y líderes que vinieron después, César era un enigma, un hombre cuya ambición era a la vez su fuerza y su destrucción. La historia de Julio César es un recordatorio de que, si bien se puede obtener poder, mantenerlo es un desafío mucho mayor. Su vida nos enseña que la línea entre el éxito y el fracaso, entre la gloria y la tragedia, es a menudo más delgada de lo que podemos imaginar. El legado eterno de Julio César es tanto de inspiración como de advertencia. Dejó una huella imborrable en la historia mundial, pero su caída también sirvió de advertencia para los futuros gobernantes. El poder que tanto deseaba y logró tuvo un costo que finalmente no pudo pagar. La historia de César es una mezcla de gloria y tragedia, de victorias incomparables y muerte brutal. El misterio de la historia es como un hombre que logró tanto terminó siendo víctima de su propia ambición. Y, al final, la pregunta que queda es: ¿vale la gloria el precio de la tragedia? La muerte de Julio César marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva Roma, una ciudad y un imperio que nunca volvería a ser el mismo. Su asesinato no fue solo un acto aislado, sino el símbolo de una dolorosa transición, donde la república que había reinado durante siglos dio paso al imperio, forjado en la sangre de sus líderes. La memoria de César, héroe para muchos, tirano para otros, quedó registrada en la historia como una de las figuras más complejas de Roma. El misterio de la historia aquí es cómo su legado, nacido de la ambición y la traición, moldeó el destino de toda una civilización. Para muchos, César fue el héroe que intentó salvar a Roma de sí misma, pero su muerte reveló una ciudad dividida, consumida por luchas internas y sed de poder. La memoria de César estuvo ligada para siempre a la caída de la República y el surgimiento de un imperio que cambiaría el mundo. Roma, esa ciudad que alguna vez había sido gobernada por senadores y concilios, ahora estaba en manos de emperadores que llevaban el título de César. La herencia de sangre de Roma se escribió en ese momento, y las acciones de los conspiradores, que creían que estaban salvando la República, en realidad abrieron las puertas a una nueva era de emperadores.
La traición de Bruto y sus compañeros, tan impactante y brutal, no trajo la salvación que esperaban. Al contrario, sumió a Roma en un período de guerras civiles y luchas por el poder, donde el Senado perdió su autoridad y la figura del emperador emergió como la única fuerza capaz de mantener el orden. El misterio de la historia es como un acto tan trágico y sangriento que debería haber preservado la libertad, terminó destruyendo la misma república que querían salvar. El precio de la traición se pagó no solo con la sangre de César, sino también con el fin de una forma de gobierno que había durado siglos. Y así, el legado de César siguió resonando en los pasillos del poder en Roma. Cada emperador que le siguió llevó su nombre y su sombra. La historia de Roma, marcada por conquistas y gloria, fue también una historia de sangre y traición. El legado de Julio César, con toda su gloria y tragedia, sigue siendo hasta el día de hoy un enigma de la historia, un recordatorio de que el poder y la política son terrenos peligrosos. Su muerte fue el punto de inflexión para Roma, y su historia, escrita con dagas y sangre, continúa inspirando e intrigando a generaciones. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.